Este video debe ser una autoevaluación para nosotros. Si nos afectan las imágenes y nos asusta la noche, es porque nos falta mucha madurez, demasiada madurez. Por falta de cultura, aceptamos como válidas las más absurdas leyendas. ¿Quién no ha leído o no ha escuchado acerca del Código Da Vinci? Los cuentos más infantiles son para nosotros verdades absolutas. Estudiando filosofía del derecho, se hace una hermenéutica de cada caso sujeto a juicio. Debemos hacerla en busca de una verdad histórica. En cambio, el teólogo o los teólogos solo buscan en sus libros todo aquello que pueda reafirmarles su fe, reafirmarles sus creencias. Por eso no leen un libro de principio a fin, no lo analizan meses en un solo libro, sino que van brincando de un versículo a otro, de un capítulo a otro, de un libro a otro, porque andan buscando todo lo bonito que reafirme su fe. Si buscamos nosotros al Jesús histórico, analicemos todo lo que pueda ser humanamente creíble, solo lo que pueda ser humanamente creíble. El trabajo de los juristas afecta directamente la vida de aquel que es sujeto a un juicio, a su familia y a sus allegados. Pero el trabajo de un teólogo debería ser más serio, más profundo, más responsable, porque de las interpretaciones de los teólogos a sus libros se han desatado infinidad de guerras, han muerto infinidad de personas, millones de personas, porque unos dicen una cosa y otros creen otra y se matan por sus creencias. Pero de lo que creen ellos, hay mucho, pero mucho de fantasía, mucha fantasía. Sus interpretaciones son totalmente absurdas, ilógicas, tontas. El primer conflicto que vamos a enfrentar hoy en este video es acerca del nombre de Jesús. Si los evangelios están escritos en griego, y lo podemos constatar, están escritos en griego, es el idioma de los evangelios, y en griego se refieren siempre a él como Jesús. De hecho, en griego es Jesús. Y todavía más, dice el Jesús, siempre se refiere a él como el Jesús, el Jesús. No está su nombre en hebreo o en arameo, que era su idioma. De esa gente en ese tiempo, en ese lugar, era su idioma. Está escrito en griego, y en griego es Jesús, Jesús. Y ese nombre era muy común entre los judíos. Si repasamos el video número 146, donde hablo de los 7 Jesús de la historia, los 7 Jesús de la historia que pudieron entre todos conformar a uno solo. Uno fue realmente, un hombre histórico, fue realmente un profeta. Hubo otro que dio un discurso hermoso, cuando estaban matando entre judíos, llamado también Jesús, un sumo sacerdote, y otro fue un guerrero, y así hasta conformar 7 que fueron los que encontré, pero hubo infinidad de Jesús más, entre sumos sacerdotes, entre saduceos, entre fariseos. Era un nombre de lo más común, un nombre griego, Jesús. Recordemos que desde que pasó Alejandro Magno por esas tierras, iba rumbo a Egipto, a conquistar Egipto, pero desde que pasó ahí salieron los judíos a alabarlo, a adorarlo, a recibirlo, y se convirtió en un héroe para todos esos pueblos judíos, para
todos ellos, fue su héroe, fue su salvador de los persas, sobre todo en el área de Galilea. A una gran parte de judíos se les ponía un nombre heleno y uno hebreo, o simplemente uno griego, uno heleno. El nombre de Alejandro o Alejandra era el más común. Hombres y mujeres se llamaban así en esa área. Debemos leer el libro de los Macabeos. Tanto el canón judío como el canón de los evangélicos, de los protestantes, llamados protestantes, no incluyeron el libro de los Macabeos, porque es un libro de verdad histórico y desmitifica absolutamente, digamos que la mitad de todo su Antiguo Testamento. Si los autores bíblicos hubieran querido insertar el nombre en hebreo, Yeshua, Yahshua, Yahoshua, cualquiera, pero en hebreo, en arameo, lo hubieran hecho sin conflicto alguno, como lo hicieron en Marcos 14:36, en que sin problema alguno insertan la palabra aramea Abba, Padre. Así a él hubieran escrito su nombre tal cual, pero no lo hicieron, porque todo el mundo lo conocía como Jesús. O como lo hicieron en otros pasajes también conflictivos. Si no lo hicieron, lo repito, es porque se llamaba Jesús. Sus padres le habían puesto un nombre muy común entre los judíos, Jesús. Un conflicto teológico muy grave y manipulación del escrito es el referente a que Jesús, si lo leemos en la Biblia, Jesús no quería morir. No se ofreció como queremos creer, los que creemos. No se ofreció, no fue voluntariamente, siempre estuvo suplicándole a su Padre que pasara de él esa copa, que en griego puede ser copa, recipiente o cualquier receptáculo, cualquiera otro sinónimo. Esto no se usaba, esto no lo usaban ellos, solo los reyes. Era un jarro de barro eran sus trastes, sobre todo, y lo vamos a ver ahorita la forma en que se llevó a cabo esa última cena. Jesús no quería morir. La Iglesia Católica nos cambió absolutamente todo. Casi es otra Biblia para acomodar, para falsear todo lo que está escrito. En Marcos, precisamente el versículo que vimos antes, que cité antes, suplica a su Abba, a su Padre. Dice él, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, aquí dice, hágase tu voluntad, no la mía. Y en todos, ahí sí en los 4 evangelios dice lo mismo. No quería morir, suplicaba porque su padre lo salvara, que no lo hiciera tomar de esa copa. Y es que el significado es espantoso, aquí lo vamos a ver. El significado de una copa o un recipiente era el receptáculo de la sangre de los animales sacrificados con la que se rociaba. Ahí se recogía la sangre, se usaba, y por eso da las medidas de no un cuchillo cualquiera, sino una espada, algo grande, para que le atravesara de un solo tajo la yugular y la sangre escurriera por la misma espada y cayera en un receptáculo. Ese era el sacrificio. Por eso él suplica, quita de mí esta copa, aleja de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo vemos suplicando por su vida. La sangre que se recogía ahí era la que rociaba el altar y sobre todo ungía los cuernos del altar, los cuernos de un torito, antes en Israel. Pero ahí lo ponen a él como él voluntariamente se ofrece para ser sacrificado. Es un rito espantoso, nuestra mente debe ir más allá. Estas imágenes, por las que nos presenta
este señor o señorito, no sé, Leonardo da Vinci, son infantiles, no nos deben perturbar en lo más mínimo y no deben regir nuestra conciencia. Si leemos claramente los evangelios, hay dos voluntades muy diferentes. Una la del Padre, que tiene que cumplirse. Otra la del Hijo, que debe obedecer aún a costa de sus ruegos y súplicas. Vuelvo a repetir, ¿cuál entrega voluntaria? Otro gran conflicto que encontramos estudiando los relatos bíblicos son las enormes contradicciones de forma y de fondo en cómo ocurren los hechos y su total contradicción con las doctrinas cristianas. Por vender libros, esto es triste pero real, los historiadores modernos que tienen todo al alcance de sus manos, sobre todo trabajan para grandes universidades o para el gobierno, como el doctor Adolfo Reutemann, el gobierno sionista que gobierna Israel, tiene un cargo súper importante ese señor. Pues bien, por vender libros, historiadores modernos evaden hablar del mensaje mesiánico de Jesús, del mensaje mesiánico, el de un guerrero, el de un Mesías judío y sobre todo lo que significaba. Un guerrero que deseaba implantar el reino de Yahvé en la tierra. Ese es el reino de Dios que él clamaba. Mario Sabán, Antonio Piñero, Adolfo Reutemann y otros muchos que hoy día escriben sobre el origen del cristianismo no citan, lo evaden. La mitad del mensaje escrito, el del Galileo que lucha hasta la muerte por no pagar impuestos. El único que enfrenta estos temas es Mauro Biglino, leyendo lo que realmente está escrito y que todos podemos verificar. Todos lo podemos verificar. Eso de darle al César lo que es del César, que se vaya a Roma, eso es lo que significa, y a Dios lo que es de Dios, el reino de Israel. Recordemos que todas estas doctrinas ya vistas, todas estas doctrinas vienen de cuando Israel era politeísta, o etnocentrista, o etnoteísta. Creían en un solo Dios para ellos, el de ellos, pero cada nación, incluso cada grupo, cada pueblo tenía su propio Dios. Su Dios era Yahvé. En Lucas 23:2 lo dice claramente. A este hombre, refiriéndose ellos a Jesús, sublevando a nuestra nación y prohibiendo pagar impuestos al César, y diciendo que él mismo es el Cristo, es un rey, o sea, un político y un guerrero. Cuando atacaron el templo, Jesús y los suyos, pero cuando atacan el templo, Jesús no permitió que nadie atravesara el templo y se llevara utensilio alguno. Cuando llegó lo sometió inmediatamente. ¿Por qué? Porque ahí estaba enseguida la Torre Antonia, nadie debía avisar, fue un ataque. Eran hombres armados, pero ahí dice Marcos 11:16. Cuando atacaron el templo, Jesús no permitió que nadie atravesara el templo y se llevara utensilio alguno. Es un ataque. Y en el versículo 18 dice que desde ese momento los sentenciaron a muerte los escribas y los principales sacerdotes, porque le tenían miedo, recalca. Fue un ataque bien formado, bien llevado a cabo de un guerrillero. La desolación de la que habla Jesús, el ser humano, son los ejércitos romanos acampados en derredor de Jerusalén. Lo leemos en Lucas 21:20. Incluso los invita a huir a las montañas en el versículo 21. Y dice que estos son los días de hacer justicia, la guerra, en el versículo 22. Leamos lo que pueda ser humanamente creíble. Dice claramente, y caerán a filo de espada y serán llevados prisioneros a todas las naciones. Caerán a filo de espada y serán llevados prisioneros a todas las naciones y son derrotados en el versículo 24. Porque eso les había ocurrido a todos los que se levantaron en armas antes.
Eso les ocurrió a todos los galileos que se levantaron en armas. Los dos rabinos que fueron quemados vivos junto con 30 de sus seguidores en el año 4 a.C., que según Josefo eran unos niños que apenas empezaban a convertirse en hombres. Fanatiza a tus hijos. Y si después les dices que los engañaste, a ti mismo te van a matar por haber perdido la fe. Y eso es lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que escuchan las voces, algunos iluminados. Al mismo Judas el Galileo, que había venido también de esa área de Jesús, Galilea, a hacer la guerra a los romanos en el año 6 después de Cristo. También lo mataron y a sus seguidores, algunos de ellos los vendieron como esclavos. También ocurrió lo mismo a los samaritanos que fueron siguiendo a Teudas, y Poncio Pilatos los mató por cientos, quizá miles, y a otros los vendió como esclavos. Los que no fueron ejecutados fueron vendidos como esclavos en todo el imperio. Por eso había mesiánicos, Cristos, en todo el imperio romano. Los que habían sido vendidos como esclavos. En la mayoría de ciudades romanas había miles de judíos mesiánicos, seguidores de alguno de estos mesías que habían sido vendidos como esclavos. Al comprar como esclavo a una mente enferma, estaban pagando por un veneno que pronto tenían que ingerir. Ya lo iremos viendo. Por eso las doctrinas de Jesús de aborrecer a su padre y a su madre, de no amar a sus hijos más que a él, no nos menciona nadie, ninguno de los historiadores. Eso no lo hablan porque no podrían vender libros. Pero él, eso es lo que predica, por lo menos en la mitad de sus enseñanzas. Aborrece a tu padre y a tu madre. El que ame a sus hijos más que a mí no es digno de ser mi discípulo ni de entrar al reino de los cielos. Ya lo vimos antes y cualquiera lo puede corroborar en su Biblia, porque eso lo repite todo el mundo, sin entender de qué se trata. Él no les estaba negando el cielo, les estaba negando ser partícipes de la lucha por Israel y de gobernar, en todo caso, Israel ya triunfando. Su mensaje de comprar armas y de cortar el cuello a los que no quisieron que reinara entre ellos. Eso lo vemos en Lucas 19:27. No dice que va a negarles el cielo. Literal, dice que les va a cortar la cabeza. Es un mensaje mesiánico, 100%. Sus seguidores eran o mujeres ricas que lo apoyaban con sus bienes, a él y los suyos, o de los hombres más ricos y poderosos del imperio, como eran los publicanos. Busquemos en la red, yo lo busqué, ya está ahí, no tenemos que andar en libros viejos. Los publicanos eran personajes de lo más rico del imperio. Ellos invertían comprando ciudades, comprando minas, comprando puertos. Ellos invertían en las guerras invertían los publicanos para tomar posesión de otras naciones. También comía con recaudadores de impuestos y con los líderes de los fariseos, los jefes de los fariseos. Léanlo en Lucas 14:1. Y en 19:26 dice claramente que al que más tiene, más se le dará, pero al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. En Marcos 14:7 dice despectivamente: siempre tendrás a los pobres contigo, a mí no. No estaba identificado él con el pueblo. Leamos la Biblia, lo estoy leyendo de la Biblia, no de Flavio Josefo. A los pobres siempre los tendrás contigo, a mí no. Él no estaba, repito, identificado con el pueblo. Por eso a gritos pidieron su ejecución. Llegado el momento, cuando regresa Jesús a Jerusalén, teme ser aprendido, actúa furtivamente. Habían atacado el templo y de ahí partía su sentencia de muerte, lo vemos en Marcos 11:18. En Marcos 14:1 dice, reafirmando este dato, que sacerdotes y escriban querían ponerle una trampa para matarlo. Lo dudaban porque era la Pascua y decían, en la Pascua no. Tenían miedo a una revuelta porque había mucho pueblo ahí. Pero la pena de muerte ya existía, ya pendía sobre él.
si no aprovechaban el momento en que un traidor lo atrapara. Y vamos a ver por qué se dio esto. Él envía a unos de sus discípulos a la ciudad, indicándoles dónde cenarían la Pascua, y que fueran con otros hombres a los que estos seguidores de ahí no los conocían. Él conocía a otra gente que ellos no. Cenaron la Pascua y les pidió armas. ¿Quién tiene armas? Lucas 22, del 36 al 38. Le dijeron sus escoltas, aquí hay 2 armas, y él respondió, basta, con eso basta. ¿Por qué? No iba a ser una guerra. Iba a irse al monte con sus seguidores. Y se fueron a un monte, el monte de los olivos. Después de cenar, dice, ¿quién tiene armas? Porque iban a caminar rumbo al monte. Siendo Pascua, ellos se movían de un lugar a otro, por temor a ser atrapados. ¿Por qué podían hacer eso? ¿Por qué lo hacían? Porque en épocas mesiánicas, épocas de guerra, el sábado no se respetaba desde tiempos de los macabeos. Por eso los invito, lean los libros de los macabeos. Léanlos, son interesantes, pero muy interesantes. Quien sepa de judaísmo sabe que solo se debe morir, un judío solo debe, no por el sábado, por andar agarrando espiguitas o moverse un sábado de un lugar a otro. Por eso no mataban a nadie. Por eso digo, quien sepa de judaísmo, y desde luego invito a los judíos que sí sepan de judaísmo a que me desmientan, sabe que solo se debe morir, un judío solo debe morir, si te quieren obligar a blasfemar o renegar de tu Dios, a la idolatría. Si te quieren obligar a matar a un judío, porque matar a un goín es como un animal, dicen ellos. Si te quieren obligar a realizar actos inmundos, solo en estos 3 casos, un judío debe preferir la muerte. Pero ¿dónde dice que por el Sabbat? Claro que no. Ya había cambiado todo. Para Jesús eran épocas mesiánicas. Él era un Mesías, podía moverse de un lado a otro. El día que fuera Pascua, fuera sábado, cualquier día, no importaba. Pues su vida estaba en peligro. Y recordemos que los evangelios sinópticos dicen que él fue prendido el primer día de la Pascua. Para la guardia del Sanedrín eran épocas mesiánicas también. Debían cumplir la sentencia de muerte dictada contra un autoproclamado Mesías. Tenían que cumplir con eso. Querían prenderle, querían ponerle trampas, que alguien viniera y testificara. Sentencia dictada cuando atacó el templo, afectando los intereses económicos del gobierno de Israel. El dinero era del gobierno de Israel y del gobierno romano, el imperio romano. Ahí se guardaban y se administraban los tesoros que permitían la mantención de instituciones y de soldados. No solo fue un acto de rebeldía, sino una verdadera burla para las 2 autoridades, ese ataque al templo. Por eso su nombre era recordado, hasta hoy es recordado. No requería que se reuniera el consejo en su totalidad. Solo hacían falta 2 testigos que lo hubieran visto. Él es. Y la autorización de Roma, que eso fue lo que ocurrió. Ya en el monte, les recrimina a sus escoltas, leámoslo. Ya estando en el monte, les recrimina a sus escoltas que se quedaran dormidos mientras él se la pasaba orando. La pregunta, ¿a quién oraba si no había espejos ahí? Se supone que Él es Dios, que está cumpliendo un plan divino, dicen sobre todo los adventistas del 7º día, un plan divino. ¿Te entregas tú, le dice el Padre al Hijo, o me entrego yo para que nos mate mi pueblo? Para que nos escupan, nos torturen y después sigan su vida, porque no creen en nosotros, ni van a creer jamás. Si Él era divino y su Padre más poderoso, nunca lo auxilió. Los hombres armados antes de huir atacaron a la guardia del templo, que fue por ellos. Se relata que uno de estos hombres armados que acompañaban a Jesús le cortó la oreja de un sirviente del sumo sacerdote. Eran sediciosos, no místicos. En días de Pascua el Sanedrín no se reunía
solo se quedaba la guardia y un sumo sacerdote, el que le tocara. Recordemos que eran 24 familias sacerdotales, 24 familias, se las cambiaban cada 15 días, se iban relevando. Estudiemos esto, saquemos la lista de los sumos sacerdotes. Pues bien, por eso no se reunió todo el Sanedrín ni la tercera parte, sino nada más los que estaban de guardia, y ellos enviaron a unos a prenderlos. Dice, pero no había necesidad en este caso, pues existía la pena de muerte para Jesús desde que atacó el templo. Solo se ejecutó una sentencia y punto. Su muerte fue durante la Pascua judía, según Lucas 22:16. Jesús mismo dice, no volveré a comer una Pascua hasta que quede cumplida en el reino de Dios. Hasta que se instale ahí nuevamente un reino judío, un reino bajo las leyes de Dios, bajo los 10 mandamientos. En la última cena, lo primero que debemos saber es que no hay mesa. No hay mesa. Esto es una novela. Quien escribe esto es un gran novelista, porque a todos, me incluyo, nos interesó leerlo, lo leímos. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo, más vendido de todos. Pero nadie la lee. Este fue un libro, un éxito, y todo mundo que lo compró lo leyó una y otra vez. Y lo comentó y se hicieron secuelas de este libro, otros lo analizaban y lo volvían a analizar y así. Porque tiene puntos interesantes. Porque dijo 2 o 3 cosas que nadie sabía. Nadie sabía que había otros evangelios aparte de este. Y una fantasía enorme. El santo grial. No, era la Magdalena. Por favor, cuánta fantasía. Cuánta fantasía. Que él tuvo mujer, por supuesto. Era un fariseo común y corriente, de verdad, común y corriente. Solo enseñó judaísmo, y los invito a que me callen la boca y que escriban aquí abajo cuál enseñanza encontramos de Jesús que no esté repitiendo el Antiguo Testamento. Es una invitación cordial. Pues bien, en la última cena lo primero que debemos saber es que no hay mesa. La pintura de Leonardo da Vinci y otros está totalmente fuera de un contexto que pretende ser histórico. Los orientales no usaban mesas, se recostaban en el suelo, comían en el suelo hoy mismo en restaurantes lujosos de Oriente. No usan mesas, comen recostados en el suelo, un tapete de lo más lujoso, si se puede, unos cojines para recostarse. Incluso el sinónimo dice echado. Pues bien, en cojines o almohadones que se colocaban en el tapete, hoy día en restaurantes de lujo tradicional en Oriente atienden también en el suelo. Pero en esos tiempos, ni para comer ni para escribir se usaban mesas. En los evangelios, escrito en griego, está anakemai en Mateo 26:20, o anapipto en Lucas 22:14. Anakemai, reclinado como un cadáver o alguien en una comida. Anapipto, acostarse, yacer, recostarse. Poquito de cultura. En Marcos 14:3, cuando relata que está en Betania, en casa de Simón el leproso, en otros dice Simón el fariseo, perdón, sentado a la mesa, así nos dice en todas las Biblias, sentado a la mesa, y llega una mujer y le derrama un perfume en su cabeza. Está escrita la palabra katakemai, lo mismo, recostado o echado en el suelo, y ahí llega la mujer y le quiebra, dicen, perfume en la cabeza. Este relato fuera de lugar es para ubicar la compañía de una mujer que acompañaba a Jesús, y nadie
pero nadie debe escandalizarse de eso porque lo que sigue es peor. La única referencia que encontramos en el Tanaj está en Cantares, Cantar de los Cantares, 1:12. Pero es un libro erótico, ya lo analizamos antes, es un libro erótico 100%. Dice literal, mientras el rey estaba a la mesa, obvio también echado, mi perfume esparció su fragancia, el perfume de la mujer. Leonardo da Vinci pintó este cuadro, La Última Cena, a pedido del clero. Alguien debió instruirlo, alguien de clero, aparte eran sus grandes amigos, acerca del mensaje que tenía que dar. Que había una mujer ahí, no hay problema. O quizá eran sus modelos la imagen que plasma en el lienzo. Uno de ellos fue reiteradamente pintado como Jesús. Se presume que era su compañero sentimental. O sea, ¿cuánta fantasía hay de que si está recostado acá, que si forma una M, que si es una W? De verdad, cuánta fantasía, cuánta tontería. ¿Y cómo nos vamos con esa tontería? ¿Por qué no? Lo leemos aquí, ahí está todo y bien claro. Y más si buscamos cada palabra en griego y cuál es su significado. Después nos reímos de nuestras tonterías. Un Jesús puramente humano acompañado de una mujer y sus seguidores está pegado a lo escrito en los evangelios y en el Antiguo Testamento respecto a las costumbres y tradiciones de los rabinos y de todo el judaísmo. Recordemos que cuando es aprehendido, también está un niño desnudo, dice claramente desnudo, y fuertemente agarrado, fuertemente asido a él. En griego, literalmente dice Marcos 14:51, y uno, alguien, hombre, joven, seguidor, estaba junto con él cubierto con una prenda de vestir de lino fino sobre su cuerpo desnudo y estaba asido, agarrado fuertemente a él. Literalmente eso es lo que dice. Para no ir con nuestra imaginación a cosas obscenas, perversas, yo he analizado esto en un video anterior de que eso significa que es su hijo, es un niño el que está junto a él, obvio mal vestido. Él salió huyendo de donde cenaron y de ahí se fue al monte, pero el niño lo siguió. Sí, lo siguió. Bar-Abás, en el versículo 52 todavía dice, pero habiendo dejado atrás a la prenda de vestir de lino fino, todavía recalca, de lino fino, desnudo huyó. En los evangelios sinópticos, en un rito de despedida, Jesús ofrece